Eh, uh, Estoy en los dos. Bien, creo que es este. A ver. Sí, es este. Muy bien. Bueno. em, sí se ve, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, y esto que voy a decir tiene relación con respecto a los exámenes, a los parcialitos. Eh, no sé qué lectura consciente hubo de la bibliografía que les dejamos, sobre todo del manual de contar historias y de los principios de Jenkins. Eh, de los principios de Jenkins hablamos la primera clase y de estos ejes fuimos hablando, o sea, no tuvimos diapositivas que hablen de cada uno de estos ejes, pero sí hablamos de más o menos qué es lo que hay dentro del eje narrativo, dentro del eje experiencial, el mediático y el participativo a lo largo de las clases. Y en muchas de las devoluciones yo les he recomendado, bueno, sobre todo en las primeras, que hablaban de construcción de personajes, de historias, de la metáfora en sí, que bueno, relean el eje narrativo o cuando hablamos de definición de Mirek, relean la parte del eje participativo en donde el manual presenta unas preguntas que sirven de guía para decir, bueno, quiénes son esos Emirex que van a estar ahí interactuando en mi transmedia, cómo son, qué espacios habitan, eh, un montón de cuestiones que habilitan a que ustedes puedan delimitar y caracterizar esos Emirex para que, de acuerdo a esa caracterización, ustedes ya tengan un poco más de idea qué tipo de interacción pedirles. Y cuando hablamos de tipos de interacciones, hablamos de los niveles de interacción requerida, que habla Berenguer, lo que decíamos de que hay tres tipos de niveles, un básico en donde se presentan opciones y el Emirec tiene que decidir A y B, que es el nivel más básico, y de ahí va acrecentando el requerimiento de interacción a medida que el Emirec tiene más capacidades tecnológicas, por así decirlo, más acceso y también, bueno, ustedes después en las delimitaciones de cada Emirec habrán segmentado por edades, por formación académica, por profesión o lo que sea, qué tipo de interacción le vamos a pedir a cada Mirek. No es lo mismo pedirle una interacción a un Mirek que es de edad avanzada, que no tuvo un acceso temprano a las tecnologías, que a un niño o un joven que quizás trabaja con la computadora todo el día. Entonces, a esa persona quizás le vamos a pedir un nivel de interacción un poco más alta y que pueda contribuir a la narrativa de otra manera, que pueda crear mundos, que pueda crear personajes, que pueda expandirlo y deberíamos darle como habilitarle esos espacios, conociendo cuáles son los lugares que habita, cuáles son los medios en donde se mueve. Igualmente en muchos de los exámenes aparecieron rizomas o esquemas similares a este, lo que me pareció muy bueno, porque se ve que alguno estuvo como explorando la plataforma. Esto está subido en una pestaña que es herramientas de análisis o grillas de análisis, algo así. Em, y está bueno como un resumen para pensar primero los cuatro ejes básicos de la narrativa transmedia. Hubo un error común que se repetía en muchos, en donde por ahí no aparecía el eje participativo y decían algo como eh, participación, no era participación, después lo voy a buscar. Como habilitación a la democracia, territorios democráticos, algo que quizás aparece
una clase un poco más interactiva desde el transmedia, pero se puede, de todas maneras, usar estos 7 principios para pensar cualquier narrativa transmedia. En un principio él establece esta dualidad entre expansión y profundidad. Expansión claramente, bueno, se va a referir a este proceso de difusión del panorama mediático de la transmedia y tiene que ver con cómo, cuál es la habilidad de los prosumidores para participar en el desarrollo y en la propagación de la narrativa transmedia a través de diferentes prácticas, siempre obviamente aumentando como el capital simbólico y económico del relato que estemos tratando de contar. Entonces, si hablamos de participación de esos prosumidores en el desarrollo y la propagación de la narrativa transmedia, claramente hay una parte del eje de participación, el eje participativo y el eje de experiencia, de los 4 ejes que muestran en el manual de contar historias, que tienen que ver con esta idea de extensión de la narrativa. Yo primero tengo que conocer cómo van a ser mis Emirex, para después ver cómo podrían ellos, cuál es el posible recorrido que harían ellos, pensando desde el eje participativo, quiénes son esos Emirec, y desde el eje de la experiencia, cómo o cuál es el recorrido posible que pueden hacer para seguir expandiendo esa narrativa. Recuerden que nosotros al principio de la clase, no al principio, pero en la otra parte de la clase, hablamos de que había una parte que podíamos planificar de esta experiencia transmedia que hacen los Emirex y otras que no. Bueno, acá estamos haciendo hincapié en esa semillita que nosotros plantamos cuando hacemos la narrativa transmedia y decimos, bueno, de acá ya les pertenece a ustedes cómo podrían seguir expandiendo el relato. Más allá que sí, pueden ir recorriendo toda la extensión del relato ya planteado. La idea, bueno, es que también la participación, además de elegir opciones o elegir alternativas de medio en medio, de historias e historias, pueda ser que el Emirec contribuya de alguna manera. Y cuando hablamos de profundidad, hablamos de otro tipo de movimiento, por así decirlo, que puede hacer el Emirec a la hora de recorrer la narrativa transmedia. Y, y este Emirec va a ser ese Emirec que sea militante, bueno, en términos de Jenkins, eh, un prosumidor que sea el verdadero seguidor de la historia, el que te la va a militar hasta la última, hasta la última instancia, el verdadero fan. Van a ser aquellos que van a buscar más y más información sobre la narrativa. De hecho, bueno, existen eh, comunidades de fans, por ejemplo, de Star Wars, que analizan las películas, analizan la trama, los personajes, los diferentes escenarios, eh, los diálogos, incluso todos esos datos y esa información que se recaba en la comunidad de fans. eh, Hay algunos que lo que hicieron fue crear la Wikipedia, que es como una Wikipedia, pero de datos de Star Wars, que es, o sea, es una enciclopedia colectiva generada por los mismos fans. Entonces, todos esos datos de estos fans súper comprometidos que van a recorrer la narrativa en profundidad van a parar como en esa Wikipedia. Entonces, bueno, mirándolo desde el eje participativo, acá estoy apelando a un tipo de fan súper comprometido que tiene ciertas capacidades tecnológicas porque creó una enciclopedia colectiva virtual en donde cualquier fan de Star Wars de todo el planeta puede colaborar. Entonces, bueno, para colaborar en Wikipedia, no sé si ustedes alguna vez subieron algún artículo o corrigieron algo, tenés que tener un cierto conocimiento de la plataforma, un poco de código, porque por ahí los lenguajes que se manejan son medios no son del todo intuitivos y no siguen los patrones de interacción que tienen las aplicaciones hoy en día. Entonces, como que volver un poco atrás en cómo se programaba anteriormente para poder subir algo a Wikipedia. Entonces, bueno, ese Mirek tiene que conocer ese lenguaje. Entonces, bueno, desde el eje participativo tengo que pensar qué le voy a pedir al Emirec para que pueda recorrer la narrativa de forma superficial,
teniendo en cuenta la extensión, y también de una forma más profunda para que realice otro tipo de acciones. Entonces, ahí ya tengo dos recorridos posibles planteados, uno más superficial, que abarca quizás más medios y más plataformas, y otro quizás más profundo, que también da pie a esto que veíamos en el eje de la experiencia, de que, bueno, nosotros podemos planificar algo, pero después esos Emirex pueden crear otra cosa que nosotros no tenemos control. Después tenemos la dupla de continuidad y multiplicidad. Cuando Jenkins habla de continuidad, se refiere a términos de cánones, y creo que no la tiene en este texto, pero él también desarrolló una teoría, o en realidad una posición, en donde eh, confronta el canon versus el fandom. El canon va a ser eso que haga la industria del entretenimiento, la franquicia en sí, por eso se habla de obras canónicas o de películas canónicas, siguiendo el ejemplo de Star Wars. Tenemos las tres trilogías canónicas y después muchas cosas que se desprenden. Y lo que hace el fandom para Jenkins y para la teoría del prosumidor es como algo no de poca calidad, pero que está por fuera de eso aceptado, eh, y es autorizado por la franquicia. Pero bueno, obviamente, la idea de que algo pertenezca a un canon es que tengas cierta coherencia y credibilidad dentro de la historia. O sea, va a haber una línea común, eh, donde no debería haber contradicciones. Por eso, por ejemplo, Lucasfilm, que trabaja con Star Wars, bueno, ahora Disney, eh, estas franquicias cuentan como con un equipo que se encarga de determinar qué se considera canónico y qué no. Entonces, qué es lo que está aceptado, y sobre todo para la planificación de futuras películas o futuras extensiones oficiales, eh, se realizan en equipo para evitar problemas de trama, de, bueno, este personaje yo lo tengo en una serie, pero no se puede juntar con este porque en realidad todavía no se conocen en la segunda película. Entonces, todo ese barullo de trama lo hace un equipo, y bueno, tiene que ver con esta idea de que haya una historia que siga una línea común, que no tenga contradicciones, y Jenkins lo aborda desde esta mirada de canónica, desde la franquicia. Y obviamente, bueno, después tenemos las producciones de los fans, que van a ser como alternativas posibles, o bueno, acá teníamos marcado escenarios hipotéticos posibles, que son todas esas cosas que se van a desprender y que no hay problema con que rompan con alguna de las líneas o los hilos conductores del canon, porque es como que están por fuera de ello. Esto obviamente desde la mirada de la teoría del prosumidor, donde el canon y el fandom están en diferentes niveles. Ya no hablamos de la horizontalidad que tienen los Emirates, sino que bueno, lo que realmente vale para la franquicia es el canon, y las producciones que hagan los prosumidores del fandom sí van a servir para atraer nuevos consumidores, o para crear como un caldo de cultivo entre ellos para que sigan siendo fanáticos, pero realmente la franquicia no considera que contribuya a la narrativa en sí, sino como una estrategia de distribución. Y obviamente, bueno, cuando hablamos de ejes pensados desde los principios de continuidad versus multiplicidad, a lo que va a estar relacionado es el eje narrativo. Cuando hablamos de, bueno, cuáles son los hilos conductores de esta historia, si necesito que unos personajes no se conozcan al principio para que lo hagan después, bueno, todo eso cómo se va construyendo desde eso que voy a contar. Ese tema que quiero contar a partir de ciertos personajes, en ciertos escenarios, también en cierta temporalidad histórica, cronológica, que quizás se vaya a plantear más adelante. Em, y obviamente, bueno, el tema de la multiplicidad va a tener que ver con el eje participativo y el eje experiencial también. En esto que decíamos al principio, bueno, si estos Emirex pueden contribuir, cómo son y cuál es ese recorrido posible que pueden hacer. Si yo estoy planteando una alternativa posible a un final,
bueno, ese Mirek tiene las herramientas para plantear un final, o sea, un video, por ejemplo, un video que muestre un final alternativo de cierta serie, o un tráiler de la temporada 3 que nunca va a salir. ¿Cuáles son las competencias digitales que tiene que tener ese Mirek para poder plantear este tipo de multiplicidades? Entonces eso lo vamos a pensar desde el eje participativo, donde delimitamos ese Mirek. Y desde el eje exponencial, bueno, decimos, tengo este punto de partida, que es un posible final y que podría eh, expandirse en diferentes alternativas, en diferentes recorridos. Yo acá estoy marcando algunas relaciones, pero si ustedes ven alguna otra entre los principios de Jenkins y los ejes narrativo, mediático, participativo y experiencial, también les pueden decir. Porque en los exámenes hubo mucha dificultad en tratar de ver el vínculo entre los dos textos. Sí, muchos como que diferenciaron cuáles eran los principios y pudieron definirlos, pero después muy pocos pudieron hacer como un vínculo real en cómo podía una teoría servirle a la otra. Creo que la que más se prestó para que puedan relacionarla era la de construcción de mundos. No, voy a saltar este y vamos acá ya que lo mencioné. Eh, que Jenkins dice, bueno, para construir un mundo necesitamos una locación geográfico-ficcional de esa historia. Eh, y habla de que para, bueno, construir un mundo, muchos de los grandes autores, como Tolkien, lo que hacen es, ¿no?, crear civilizaciones, crear diferentes especies con diferentes lenguajes. Bueno, está el mapa de la Tierra Media del Señor de los Anillos, donde tenemos los elfos, tenemos los orcos, los hobbits. Entonces, cada raza tiene como su lugar en todo ese ecosistema, su idiosincrasia, su forma de trabajar, su forma de vivir en comarca, solitarios, más buscando la paz o más buscando la guerra, el conflicto. Entonces, toda esa construcción de mundos va a tener que ver claramente con el eje narrativo. Eso decíamos, bueno, ese tema que queremos contar, cómo se va a ir decantando a partir de los personajes, de los escenarios, de las historias que vaya a contar. Entonces, bueno, esa era quizá la relación más eh, fácil de detectar y que algunos sí la pudieron poner en el examen. Pero bueno, vamos a seguir hablando un poquito más así para futuras preguntas, porque esto también esta pregunta siempre la usamos para exámenes finales de regular, así que bueno, si alguno quizás después regulariza la materia y va a rendir, puede ser que se encuentre con esta pregunta nuevamente. Y aparte les va a servir, o sea, yo lo incluiría en la bitácora, sería como algo que suma un montón para el trabajo. Cuando hablamos del principio de inmersión versus la extracción, Jenkins va a decir que, bueno, la inmersión tiene que ver con movernos en entornos. Él habla de entornos virtuales porque está hablando de entornos virtuales de aprendizaje, pero también pueden ser entornos físicos. La idea es que repliquen los aspectos fundamentales de la narrativa, de esos personajes, de esos escenarios en los que yo me encuentro ficcionalmente en diferentes medios. Por ejemplo, y volviendo al ejemplo de Star Wars, eh, o sea, existen numerosos videojuegos y simuladores en los que los fans pueden sentirse de alguna manera parte del universo narrativo. Incluso creo que uno de los ejemplos más claros de inmersión tiene que ver con los parques temáticos que están en Disney, donde, bueno, vos vas caminando y te desfilan los Stormtroopers al lado, o incluso hay algunas atracciones donde podés entrenar para convertirte en un caballero Jedi. Entonces como que la inmersión va más allá de lo virtual, y ya con el parque temático uno puede vivir en carne propia y ser parte de esa historia. Y bueno, obviamente cuando hablamos eh, del otro, de la otra parte de este principio, de la extracción,
lo que Jenkins trata de decir es que, bueno, buscar eh, esta idea de soporte o de objetos significativos que pertenecen a la narrativa y que el prosumidor, en el caso de Jenkins, eh, saca del universo transmedia y los trae como al mundo real. Por ejemplo, en Star Wars la franquicia explotó al máximo el tema del merchandising, el otorgamiento de licencias para la producción de distintos tipos de productos, o sea, en remeras, en ropa, en lo que sea, los juguetes coleccionables, ya hablamos en alguna oportunidad del tema del cosplay, en donde bueno, las vestimentas, las armaduras y otro tipo de elementos son extraídos de la narrativa y el cosplayer lo que hace es personificarse usando esas vestimentas que pertenecen a la narrativa. ¿Puedo comentar algo? Sí, claro que sí. A mí me pasa que cuando también busco ejemplos de esto, hay algunos objetos que son de merchandising que no son tan prestos para el transmedia porque terminan ahí. O sea, Ajá, digamos que el Emirate, o en este caso sería pensado más como el usuario o el prosumidor en sí, el sí, sí. caso de merchandising, eh, lo compra, lo exhibe en su casa y punto, se acabó. Entonces no es que genera algo nuevo a través de eso. Entonces ahí también hay algunos elementos que sí son más ricos que otros, tal vez para nuestros Sí. trabajos prácticos, eh, donde uno, qué sé yo, no soy muy yo del mundo Star Wars, pero la espada que se prende y se prendió y listo, no hace nada más. Está bien que vos puedas jugar y armar historias, pero eso lo hace cualquier juguete, Ujú. Sí, sí. ¿no? Entonces Sí, creo que tiene. cada uno de los objetos o de los soportes que vos puedas extraer de la narrativa pueden, así como decís, terminar ahí o que luego desde alguna manera, o desde bueno, desde la franquicia o no, en el caso de Star Wars, se le dé otra vuelta de rosca para que tenga más, bueno, el prosumidor en este caso tenga un poco más de participación. Porque vos decís, bueno, me puedo comprar el sable láser y tenerlo en mi casa para jugar, pero quizás después se genera algún evento en donde vamos todos los que tenemos el sable láser y hacemos como simulaciones de duelos. Entonces ahí como que se van fusionando diferentes cosas. Pero sí, como vos decís, puede ser que me compre la figura de acción o obtenga un merchandising, lo tenga como exhibición y muera ahí. Eso está como A posible. eso también como te lo transformo un poco en pregunta. Cuando nosotros tengamos o tenemos que desarrollar estos que para mí son un poco más atractivos, tal vez no es el tema de la materia, pero para mí es más atractivo cuando es físico Ujú. el transmedia, eh, sería bueno, me parece que continúe armando un poco más la historia, ¿no? Que no sea algo que uno se compra la mochila con la cara de y ya está, No, sino totalmente. que Sí. adentro de eso uno pueda adentro de la mochila, no sé, tener compartimientos y yo pueda ir haciendo cosas o algo así. Sí, es mucho más interesante. De hecho, muchas de las cosas que se hablan, o sea, de las medias y las plataformas en transmedia son digitales porque, bueno, el transmedia surge a partir de esta nueva visión del paradigma 2.0 que tiene que ver con la internet, con cómo colaborar de una forma más líquida y más fácil a través de pantallas, pero no deja de lado para nada lo del tema territorial y físico. De hecho, nosotros queremos que hagan alguna experiencia analógica y si en tu caso vos querés hacerlo más pensado de ese lado, bienvenido sea. Va hablando del TP habilitante. Sí, 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 entiendo. Perfecto. Así que dale para adelante con eso. Buenísimo. Bueno, para construcción de mundo ya seguimos. Cuando hablamos de, bueno, inmersión y extracción, los ejes del manual de contar historias tendrían que ver un poco con el eje narrativo, porque estamos hablando de, por ejemplo, en este tema de extracción, de que extraemos vestimenta de cierto personaje. Bueno, eh, en qué escenarios, en qué utilería, todo eso que ustedes se pensó desde la metáfora, va a estar plasmado en ese eje.
Lo mismo en el tema de la inmersión, sobre todo cuando hablamos del ejemplo de los parques temáticos, bueno, se saca un escenario y se lo pone en la vida real o se crea una simulación para que se pueda acceder a esa parte de la historia de otra manera. Y obviamente, bueno, tendríamos que tener en cuenta quiénes son los Emirex. Hay muchos de los principios de Jenkins que están relacionados con más de un eje. Eh, en este caso también se podría relacionar con el eje participativo, porque yo tengo que tener acceso a la tecnología de simulación, no solo tengo que tener acceso económico, sino también saber cómo utilizarlo. Entonces, bueno, ¿a qué tipo de Mirex le estoy hablando cuando le estoy proponiendo una experiencia de realidad virtual, de realidad aumentada o que vaya a un parque temático? Eso ya implica gastos de traslado, de entradas al parque, disponibilidad de tiempo. Entonces, bueno, también es como que eso se construye, o por lo menos se piensa a la hora de crear una narrativa, quién me voy a dirigir, y eso tiene que ver con el eje participativo. Bueno, construcción de mundos ya un poquito lo hablamos. La serialidad va a tener que ver con la fragmentación significativa y la distribución de la información referente a esa historia que estoy contando. Entonces podríamos decir que tiene que ver con el eje narrativo también, porque la historia se tendría que poder fragmentar en unidades, por así decirlo, para poder ser distribuida en diferentes medios. Siguiendo el caso de Star Wars, perdón que sea como eh, reiterativa con el ejemplo, pasa que lo pensé como para que sea más fácil de explicar. No solo la saga del largometraje se divide en episodios, sino que también se pueden encontrar como diferentes series de cómics, de novelas, bueno, las series nuevas de Disney, los videojuegos con esta forma de seriación. Nosotros nos ubicamos temporalmente en un fragmento pequeñas unidades. O sea, primero tengo que tener esas historias, tengo que tener esos personajes para poder dividirlos o fragmentarlos. Y después tiene que ver también con el eje mediático, en dónde van a estar distribuidos o en dónde van a aparecer esas historias, en qué medios, en qué territorios. Van a ser físicos, van a ser virtuales, van a ser efímeros, o sea, con la lógica de las historias de Instagram, que bueno, que están 24 horas y después ya no están, o van a ser instalaciones, van a ser performance en la vida real, activaciones o intervenciones artísticas. Con todo eso ustedes pueden como volar un poco más. Pero la idea es que sí, se combinan estos dos ejes, el narrativo y el mediático, para decir qué medio va a contar cada parte de la historia. Claro, y también entiendo que el tema de la serialidad con los medios, no debería pasar que si te perdés algún medio, te perdés parte de la historia. Entonces vos Exactamente, deberías continuar con la serialidad por más que no tengas acceso, porque puede ser que yo, Emirec, no tengo alguna competencia, entonces no tengo acceso a ese medio, no me pierda de algo. Eso también. totalmente. Ujú. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Gracias, Paula. Muy buen aporte. Em, bueno, volviendo al próximo principio de Jenkins, muchos marcaron también en los exámenes el tema de la subjetividad, em, que Jenkins lo plantea como, bueno, que hay una posibilidad de ver un mismo evento desde diferentes puntos de vista, y que también ahí, creo que en la clase que dimos de narrativas no lineales, alguien trajo el ejemplo de, bueno, la historia de Maléfica, que contaba la historia de la Bella Durmiente, pero desde el lado de lo que canónicamente fue villana hasta ahora, hasta no hace mucho. Entonces, al darle ese punto de vista desde este personaje un poco más oscuro, pero que es mucho más interesante en mi opinión, eh, la historia y la transmedia del universo de La Bella Durmiente gana mucho más.
Y esto puede ser, bueno, diferentes puntos de vista de personajes, o quizás yo estoy haciendo una serie y un personaje que era secundario, o que quizás solo aparecía en algunos capítulos, es tomado y con eso se hace una película. Eh, esto pasó mucho, esto pasó bueno, en la serie de Breaking Bad, tomó a uno de los personajes que no era de los principales, sí, y aportaba mucho a la trama, que era el abogado Saúl, y se hizo una serie paralela que era Better Call Saul, y creo que también hay otro de los personajes que tuvo su serie, pero no fue tan exitosa. Pero la idea es, bueno, contar, quizás no la misma historia que se cuenta en la primera película o en la primera serie, pero sí contar cómo ese personaje llega a ese lugar, o bueno, sí, también el mismo evento desde otro punto de vista, o lo que pasó después. Entonces, cuando hablamos de subjetividad, también vamos El otro tratando. personaje fue Jesse Pinkman, pero sí hizo una Che, película. ahí está, Y pasó después de que se liberó de su vida. tenés razón, Julián, sí. Bueno, y ahí se Puede hizo. ser también con lo que está Sí. pasando con Marvel, que cada personaje, por ejemplo, Wanda, que tiene después su serie y así, también puede Ujú, ser. Ah, exactamente, exactamente. Se van. Incluso lo que tiene Marvel es interesante porque a medida vas viendo todas las películas, las que están todos los Vengadores, y después las series o las pelis o las intervenciones que tiene cada uno de los superhéroes por su cuenta, como que vas construyendo más la lógica de cómo se fue conformando todo. Yo arranqué a ver Marvel por cualquier lado, o sea, creo que la primera cosa que vi fue WandaVision. Y después dije, no, tengo que ver esto en orden porque no voy a entender nada. Entonces, incluso la plataforma te da la opción, o sea, Disney Plus te da la opción de ver las películas en el orden que salieron en el cine y ver las películas y las series en el orden cronológico en que sucedieron los hechos. Y de esta manera como que vas armando un poco más articuladamente para la gente que entra, como yo que entré por cualquier lado y muy tarde. eh, no sé cuándo salió WandaVision, en 2020, 2021, sí, ya había 2020 varias salió. películas. Entonces, como que si vos querés, podés hacer un recorrido que te plantea la plataforma o el recorrido que vos quieras también, viendo esas diferentes subjetividades de los personajes. Porque hay muchas cosas que se resuelven en las películas que tienen aparte. Lo mismo con la Viuda Negra. Nosotros como que creo que aparece en la primera de Los Vengadores y nadie sabe quién es o de dónde viene, y con su película ya vemos como todo el background eh, de dónde vino, los diferentes personajes con los que se vinculó y un poco como ciertas cuestiones personales que tiene que resolver, como que eso pasa mucho en narrativas transmedia y claramente tiene cómo va a ir contribuyendo las subjetividades de los puntos de vista de cada una de esas historias a la construcción del mundo total transmedia. Y obviamente esto también se puede enriquecer si pensáramos que, bueno, o sea, si pensamos desde el eje mediático, podemos decir, bueno, hay ciertas subjetividades de estos personajes, de estas diferentes historias que van contribuyendo a la narrativa, que aparecen en películas, otras en series, otras en cómics, otras en videojuegos. Entonces también ahí podría enriquecerse un poco más si quieren hablar del eje narrativo y del eje mediático. Lo mismo podría ser cómo cuenta una misma historia desde un videojuego y desde una película, o desde un libro a una película. Podría pensarse también desde el eje mediático, desde la subjetividad como principio de Jenkins. Pregunta, a mí me pasa que en mi desarrollo tal vez la subjetividad la estoy usando más por cómo el Emirate se relaciona con el personaje, a ver con cuál empatiza. ¿Podría ser por ahí? Te serviría como estrategia para delimitación del Emily, pero no es desde el principio Jenkins.
O sea, Ok. sí lo podés usar, podés plantear diferentes personajes que cuenten una historia y decir, bueno, tengo un Emirek que empatiza con este, pero ya es más parte como de tu estrategia. Podríamos pensarlo desde el eje de la experiencia. O sea, si un Emirek empatiza con un personaje y ese personaje tiene un recorrido en la narrativa y en las diferentes plataformas, bueno, podría ser que ese Emirek vos le planifiques cierto salto entre plataformas virtuales o, bueno, territorios físicos, como vos querías plantear, siguiendo ese personaje. Entonces ahí tendría un poco más de relación. Eso fue Pero lo que estrategia. Eso fue lo que hice. Yo tengo un grupo de Buenísimo. personajes y lo que hice fue decir, estos van a responder a este grupo de Emirex, estos van a responder a este, y después hay otro grupo de Emirex que es más rico y puede Ajá. usar todos los personajes, pero por competencias hay ciertos personajes que me quedan fuera del grupo Emirex adulto mayor, por ejemplo. Ujú. Eh, entonces ya les designo qué personajes van a ir para ellos directamente y hablo con ellos a través de estos y no de los otros. Eso es lo que yo hice. No sé si entra Perfecto. en esto de la subjetividad también. Sí, sí. Si lo planteas desde esto que decías, desde diferentes puntos de vista de personajes, y después le sumas a que, bueno, esto puede empatizar con ciertos Emirex, sí, sí, sí puede ser. Y ya vamos al último principio, em, que acá aparece, de acuerdo a la traducción y al material de texto en donde aparezcan, en donde encuentren los principios Jenkins, aparece como ejecución, em, y también como rendimiento, realización, performance. Es como que cada traducción hizo lo que quiso. Nosotros en este caso lo tenemos como ejecución. em, Pero la idea de este principio se refiere como a la capacidad de la historia transmedia para motivar los prosumidores, en el caso de Jenkins, a crear sus propios contenidos. O sea, el trabajo de los fans o de los prosumidores puede convertirse en parte en la propia narrativa transmedia, como ya lo saben, eh, si se logra que los espectadores participen de forma activa en el desarrollo de su universo. Entonces, Jenkins lo que dice es que existen atractores que van a cautivar la audiencia y después activadores que le van a dar algo que hacer a esa audiencia para que puedan participar y expandir la narrativa. Em, Esto claramente, bueno, tiene que ver primero con el eje participativo, de conocer a esa audiencia, en el caso de Jenkins, a esos Emirek, en el caso del trabajo que tienen que hacer ustedes. Bueno, en caracterizarlos, delimitarlos, saber dónde están. Y después, cuando pasamos al tema de los activadores, en darles algo que hacer, tiene que ver con el eje de la experiencia. Bueno, plantear qué recorridos puedo pedirles que hagan esos Emirex, o cuáles saltos entre plataformas o entre diferentes medios o diferentes personajes, diferentes momentos de la historia, eh, tengo pensados para ellos. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Hay alguna duda, comentario, ejemplo que les haya surgido? Uy, ¿qué pasó acá? Voy a dejar de compartir aquí. Y vamos a ver el Jamboard. Creo que solo hay un... Uy, Yo intenté subir el mío, me dice cargando desde hoy. oh, no. Quizás es muy Ah, pesado. ese. Ah, bueno, a mí me sale que no está, que está cargando todavía. No sé qué. ¿Este? Sí, ese. Pero a mí me sale todavía cargando, o sea, no lo puedo ver. No lo sé. Sí, igual a mí también me está andando medio lento, pero sí, creo que sí, estamos. Bueno, tenemos eje narrativo y eje mediático. Escenarios, distintas ciudades. Estaría bueno que después los puedan expandir. O sea, sabemos que son ciudades de Estados Unidos. No recuerdo si mencionan alguna.
Yo vi que era Denver, después Ajá, Londres, India también andaban. porque ahí tenemos una Ajá, mixtura entre ciudades reales de Estados Unidos y Ciudad Gótica. claro, sí. Porque recordá que tenemos en una parte de esta narrativa aparece el alcalde eh, queriendo postularse y haciendo toda una movida Sí, sí. política eh, de Ciudad Gótica, entonces Gotham empieza a aparecer en estas diferentes ciudades de Denver y todo esto que mencionabas. Entonces esto es interesante de ver porque también va a haber una relación entre, si ve mi cursor, ¿no? O estoy Sí, sí. marcando. Perfecto. Entre los escenarios como parte del eje narrativo y el eje mediático, porque acá también vamos a tener, aparte de estas plataformas, la ciudad de Denver, o cierto edificio de la ciudad de Denver donde aparece proyectada el mensaje del Guasón. Eso también ustedes lo tienen que tener en cuenta en los ejes mediáticos, no solo en las plataformas gráficas de difusión, veo que aparecen en los diarios también, las llamadas telefónicas, muy bien, y las cuestiones más digitales como videos, páginas web, no sé, creo que había algo de redes sociales también, pero todas estas activaciones o performance territoriales o intervenciones artísticas también las tienen que tomar desde el eje mediático. Y estaría bueno también que hagan una separación en qué es lo analógico, qué es lo digital, y si hay en alguna instancia en donde esto se hibride, quizá donde hay realidad aumentada o hay otro tipo de cuestiones. Pero bien, vamos bien. Después, bueno, los personajes tenemos Joker, Batman, Y al alcalde, y también el me falta. alcalde. Ujú, Esos por lo menos son los tres que principales. aparecen. Ujú. Ujú. Y después vamos a tener como el ejército de Jokers, que son los mismos de Mirex y que el Joker va tratando de, de expandir cada vez más. Lo tomamos como personajes porque ya llega un punto en que dejan de ser Mirex y son parte de la misma narrativa, o sea, la misma historia los toma para después hacerle una especie de, como de intervenciones, de guerrilla a las comunicaciones del alcalde. Entonces, aparecen un montón de Jokers, los Jokers del pasado, había una instancia en donde veíamos como eh, muchos cuadros como si estuvieran pintados y muchos Jokers, no sé qué parentesco habrán tenido con el de Batman, pero bueno, también aparece eso construido ahí, desde que hay una idea de que son un montón. El Joker no como una persona sola, sino como un ejército que va por Ciudad Gótica. Entonces eso también traten de ir eh, expandiendo lo más que puedan. La idea, sobre todo en los parciales, y en estos ejercicios es que agarren el lápiz y empiecen a tirar relaciones. Y después, bueno, si tienen tiempo se pasa de una manera más prolija. Había muchos, bueno, en los parciales pasó, eh, que quizá nos entregaban el borrador y después cuando lo pasaban a limpio, esas relaciones que por ahí estaban más evidentes en el borrador, se dejaban de lado o después no las explicaban en el texto y decíamos, ¿cómo no se quedaron con esto? Pero bueno, también se contempló. Pero bueno, es un buen inicio. Como ejercicio les pediría a todos que hagan la actividad de tratar de analizar en una grilla. Esta partecita del Caballero de la Noche está buena porque ves en un video todos los diferentes soportes, los diferentes actores que están relacionados, los diferentes Emirex posibles, los diferentes recorridos que se pueden hacer siguiendo eh, si el Emirek decide estar del lado del Joker o del lado del alcalde. Entonces es un buen ejercicio para empezar a pensar este tema de analizar a partir de la grilla. Porque como les comenté, seguramente o esté en un parcial o esté en el TP2. Así que está bueno que lo vayan aceitando. Em, por aquí no quedó, creo que no me quedó nada más en el tintero. No sé, Virgi o Juliana, si quieren añadir algo más. ¿Algún ejemplo que se les haya ocurrido? ¿Algún comentario? No, yo justo estaba ahí eh, buscando porque esta actividad también la hicimos el año pasado
y encontré el que había hecho yo, que ahora, bueno, veo que le faltan muchísimas cosas, pero no sé si es interesante si quieres que lo pase o Sí, mejor buenísimo. no. Ah, Como quieras. ¿Lo querés ay, compartir y lo charlamos? sí, ahí lo paso al chat porque... Dale, buenísimo. em, ahí no sé por qué me está tardando tanto. Se ve que hay problemas de archivos pesados hoy. Sí, Voy a ir Voy a cerrando. leer de internet. sí. Sí, no se ve que hay problemas de internet porque no me lo deja compartir. No, no hay problema. Será en otra oportunidad, si no. Sí, Pero te había servido en aquella oportunidad. sí, sí, está bueno. Ajá. Ahí lo tengo. Ahí lo Vamos. pasé. Sí, está bueno porque también me sirvió hacerlo en el TV porque organiza bastante y, y también te vas dando cuenta por ahí si hay cosas que como que le falta un poquito o hay como cosas de más para seguir trabajando. Está bueno, ordena bastante. Buenísimo. Sí, ahí estoy viéndolo. Estoy así como mirando la pantalla. Sí, es interesante el recurso de las pistas que van llevando a los prosumidores, en el caso de esta campaña, de medio en medio y de fragmento de la historia, a fragmento de la historia o a relaciones entre los personajes, que se forma como una búsqueda del tesoro, que tiene que ver con lo lúdico, con esto de darles como ciertas recompensas cuando los fans llegan un poco más lejos en la narrativa. Entonces, bueno, le damos estas pistas para que sean los primeros en ver el video, en el tráiler, o sean los primeros en ver una declaración del Joker antes de que salga todo lo demás. Y eso tiene que ver mucho con el eje de la experiencia en esos recorridos que podemos plantear. Y bueno, obviamente, si estoy dando una pista a un fan se está desviviendo para trabajar y descubrir la narrativa oculta, o sea, esos easter eggs que están como escondidos y por esa necesidad o esa motivación de ser el primero, eh, va recorriendo todo eso. Bueno, claramente se hizo un estudio de cómo eran esos Emirex, eh, en qué tipo de plataformas estaban, qué grado de fanatismo tenían para poder resolver las preguntas o resolver los acertijos que les daba el Joker y así llegar a las pistas para el siguiente medio, la siguiente plataforma. Buenísimo, Virgi. Muchas gracias por compartirlo. Ahí ya les quedan a los chicos en el chat, así que lo pueden descargar. Seguro lo Sí. pueden. Obviamente faltan bastantes cosas, pero bueno, como para, quizás para punto de partida de pensarlo sirve. Ah, no, está buenísimo. Sí, sí, porque la idea del tallercito transmedia era eso, como empezar a pensar a través de una grilla analítica, en este caso que toma los cuatro ejes, eh, para interpretar o analizar un caso real y después poder trasvasar esas estrategias al trabajo que tengan los estudiantes. Buenísimo. Muchas gracias, Virgi.
Bueno, si no hay alguna pregunta o algún comentario, podemos retirarnos. Somos poquitos. No sé si todos ya Por subieron las su dudas, perfil. ¿tenemos que Sí, entregar como un rizoma así para este trabajo práctico también o no? No haría falta, sería más para la segunda parte del trabajo práctico. para este no, porque no está en la consigna. Ah, Así bueno. que si quieren, bienvenido sea, pero no es obligatorio. Ah, bueno. Así que no, busquen para la entrega final, tengan qué es lo que se entrega a mano, esa sección de la consigna de la cartilla que les dimos, y fíjense bien qué es lo que tiene que estar como video, qué es lo que tiene que estar como PDF, qué va dentro de cada cosa. Pero no, esto no estaba escrito en la consigna y no lo vamos a incluir como algo obligatorio. Si ustedes lo quieren hacer como manera de enriquecer su bitácora o si les sirve para explicar algo, bienvenido sea. No les vamos a decir que no lo entreguen. Al contrario, si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Pero no es obligatorio. Bueno, si no quedó nada más para comentar, nos vemos el miércoles que viene en el aula 5 seguramente. Vamos a trabajar con las organizaciones, les vamos a mandar la lista de materiales. Por favor, estén a tiempo porque al principio va a estar una compañera de la casa, que es María Celia Acosta, hablando un poquito de organizaciones sociales, de ciudadanía, acción social y educativa, etcétera. Y después ya vamos a pasar a la actividad. Así que bueno, que tengan buen fin de, trabajen mucho. En breve voy a tratar de mandarle las devoluciones. Seguramente mañana pasado termine. Y nos vemos el miércoles. Bueno, buen fin de. Bueno, Nos Bueno, vemos el saludos. miércoles. buen fin Somos de chicos.